Muy buenos días, mi querida familia. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura diaria de la Biblia, Conectando Puntos. Estamos buscando la revelación de Dios en los diferentes puntos de la Biblia con el fin de encontrar su belleza, de entender un poquito mejor quién es Dios, de ver cuál es la relación que Él desea tener con nosotros. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Doctor Gama, y me comunico contigo, me conecto contigo desde la Iglesia Adventista Su Casa Church, acá en Tennessee, en el campus de nuestra hermosa universidad, Southern Adventist University, en el sur de Estados Unidos. Gracias por estar conmigo una vez más. En el día de hoy vamos a estar leyendo de Levítico, el libro de Levítico, capítulos 8 y 9, y estaremos completando el capítulo 14 de Marcos, comenzando en el versículo 26, si el tiempo así nos lo permite. Gracias por estar conmigo, gracias a los que ya están en el chat. Les recuerdo, el chat está disponible porque más allá de solo un segmento en la internet para leer la Biblia, es un segmento también para motivarnos mutuamente al estudio de la Biblia, al encuentro con Dios y a la confianza de que Él nos escuche. ¿Y cómo lo hacemos? A través de compartir nuestras peticiones de oración aquí precisamente en el chat. Donde quiera que nos escribes, sea que nos estás observando en YouTube o en Facebook, en los diferentes canales o en páginas diferentes en estas dos plataformas, recuerda que me llegan tus mensajes acá, así que puedo observarlos en una sola pantalla y sé de dónde nos están escribiendo. Así que abrazos, besos a la gente linda de Argentina, New York, Florida, Tennessee, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Francia, una vez más, Dios te bendiga, Kim, um, y todos los que están, los que posteriormente dejarán también sus mensajes por acá, que Dios me los guarde. Sabemos que hay gente que siempre nos escucha o nos ve desde el Perú, de Colombia, Venezuela, México, El Salvador y otras partes de Estados Unidos, Texas, que es un poquito más temprano a esta hora, mis hermanos locales por acá que son fieles, 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 nuestros hermanos acá de la iglesia, que Dios me los bendiga, esas ovejitas lindas que Dios me ha dado el privilegio de pastorear. Vamos a orar y comenzamos con nuestra lectura para el día de hoy, con regocijo, con fuerza, con ánimo, con victoria en nuestra vida. Padre bueno, gracias por tu compañía, gracias por la vida, gracias, gracias, gracias. Dirígenos en nuestra lectura para el día de hoy, que podamos ver lo relevante y práctico que es cada versículo en nuestra vida hoy. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Levíticos capítulo 8. Ahora sí, capítulo 8 y 9 son los versículos, los capítulos que estaremos leyendo en el día de hoy. Seguimos con las instrucciones de cómo debe ser, cómo era lo ritualístico, ¿no? Y obviamente tú y yo entendemos qué señalaba y cuáles eran los propósitos mayores en este sacrificio de animales, en lo ritual del sacerdote, etcétera. Así que vamos de nuevo a nuestra Biblia, abre la tuya y vamos de inmediato a ver qué Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos al capítulo 8, versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés les dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre éste puso el urim y el tumim. Por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado.
Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras tal y como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar, y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas, y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló, y tomando un poco de la sangre se la untó Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, con el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa y la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa y el muslo derecho. Y tomando del canastillo que estaba colocado ante el Señor un pan sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite, lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después se lo entregaron a Moisés, quien lo quemó en el altar junto con el holocausto, como un sacrificio de ordenación, de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Luego de la parte de la ofrenda que le pertenecía, Moisés tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor como ofrenda mecida, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Luego les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito, para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Capítulo 9. Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel.
Aarón le dijo: toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Diles después a los israelitas: traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, y un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de un año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión, y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Y Moisés les dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer, para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Después Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo había mandado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre, y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar los riñones, el lóbulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel la quemó fuera del campamento. Después Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasando los trozos del animal y la cabeza, y él quemó todo en el altar. Lavó los intestinos y las patas, y luego quemó todo esto en el altar, junto con el holocausto. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio expiatorio. Lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio expiatorio, como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó en la forma prescrita. También presentó la ofrenda de cereal, y tomando un puñado lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre, y él la derramó alrededor del altar. Pero tomó la grasa del toro y del carnero, es decir, la cola, el sebo que recubre los intestinos, los riñones y el lóbulo del hígado, y lo puso todo sobre el pecho de las víctimas para quemarlo en el altar. Muy bien. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas, y fue una ofrenda mecida tal como Moisés se lo había mandado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se manifestó ante todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Bien, vamos entonces a Marcos. Marcos, donde nos quedamos, fue el capítulo 14, si mal no recuerdo, Marcos 14, y vamos a estar leyendo desde el versículo 26. Versículo 26. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús,
que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está en la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, estás dormido, no pudiste mantenerte despierto ni una hora. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre ha de ser entregado a manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. «¡Profetiza!», le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. «Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús», le dijo ella. Pero él lo negó.
No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió afuera a la entrada. Cuando la criada, perdón, lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes: Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante un gallo cantó. Por segunda vez, Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Qué manera de cerrar estos capítulos, ¿eh? Gracias por estar conmigo a esta hora, familia. Muy contento de que Dios te esté bendiciendo a través de su poderosa palabra. Mañana vamos a continuar a las 6:58 de la mañana, como de costumbre. Gracias por estar conmigo. Vamos a orar. Bondadoso Dios Padre, gracias porque tu palabra jamás, jamás, jamás retorna atrás vacía, que vaya a lo profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, al punto de que impacte la manera como vemos el mundo, cómo vivimos en este mundo y cómo tenemos una esperanza de un mundo mejor. Bendice a cada persona que se ha conectado con nosotros en esta mañana, aquellos que se conectarán más adelante. Guárdales, Señor. Bendíceles, prospérales. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, mil gracias. Gracias por tu compañía, gracias por tu amor, gracias por estar conmigo, gracias por tu oración. Sigamos conectando puntos, sigamos descubriendo la belleza de Dios un día a la vez. Será hasta mañana. God bless you.